Adentrarnos en este mundo natural de la filosofía y al tratar de encontrar una respuesta quizá al origen del cosmos, al origen de la vida, nos encontramos ya no en el mundo sensible, sino en el mundo del pensamiento y la reflexión. No obstante, tenemos la materia, pero ella sin reflexión y análisis seguirá siendo solo un ente de la naturaleza, una parte del todo. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que un ser sin estudio, reflexión y análisis es un ser sin nombre. El agua desde sus inicios ha sido de gran utilidad para la vida humana. Por ello adquirió desde el comienzo un lugar primordial y aún más en el mundo moderno y global que nos cobija. El H2O ya no es un elemento físico al cual se deba analizar, sobre el cual se deba filosofar. El agua es la parte vital del universo más importante, a la cual ahora hay que cuidar. Y hablemos del agua como un sustantivo, o bien como un adjetivo, o mejor como un verbo, o tal vez como una opción para vivir, o como una sustancia física. En fin, como tú quieras tomarla. El agua es un elemento que quizás, sin correr ningún error, pueda quedar como centro del mundo vital. Hacia ella, indefensa y con un recorrido constante, confluye y recae todo actuar, todo pensamiento y todo experimento humano. El agua es el principio de nuestro día al levantarnos y el ocaso del mismo al acostarnos. Con ella se cocen los alimentos, se limpia la casa, nos aseamos, con ella se iluminan las tardes y noches lluviosas, con ella nos recreamos y en ella y para ella calmamos la sed. Jocosamente recuerdo las palabras de un docente de ciencias naturales al expresarse sobre el río. Hace 30 años no se podía pasar ni en zancos de 2 metros. Hoy, prácticamente, puede pasarse en zapatillas. Siendo de primordial vitalidad y de tormentosa extinción próxima por la contaminación, ella misma, a gritos de auxilio, pide la intervención del obrar humano para su reconstrucción. Ella da vida, es vida, pide con lamento su cuidado, pero los hombres sumergidos en sus largas cuentas de ingresos, egresos, deudas y cuentas bancarias no piensan en ella. Tal vez se haya convertido en una partícula inverosímil que no necesita cuidado. Entonces, convertida en el cuarto de San Alejo del mundo, se sienta tal vez opacada por tantos avances científicos y piensa en sus adentros tal vez en su desaparición total, para tender después a convertirse en niña mimada, y cuando ocurra esta catástrofe nos encontraremos totalmente perdidos. Estaremos en bancarrota. Y entonces, ¿cómo sobreviviremos? Las campañas ya existen. Los proyectos para su recuperación ya están escritos. Los programas para su atención piden clamorosos atención mundial. Antes, según Tales de Mileto, todo yacía y tenía término en el agua. Ahora, acosados de su escasez y su frescura, nos damos cuenta de esta realidad, a la vez que se nos insinúa que sin ella sentiremos más próximamente la muerte. Entonces, sería necesario hacernos la pregunta que formula Leonardo Boff: ¿cómo cuidarla y no luchar por ella? Pues, paradójicamente, en el principio, nos lo dice el Génesis, hubo que apartar las aguas unas de otras, unas por debajo del firmamento y otras por encima del firmamento. Luego Dios hizo apartar las aguas de debajo del firmamento y así poder verlo seco. Y a esto Dios lo llamó tierra. Y así fue. Ahora, después de mucho tiempo, nos presenta la realidad lo contrario. Ya no hay que separar el agua sino juntarla, velar por ella.
La situación actual presenta el desafío de cuidar con entereza las reservas de agua que existen, para que esa parte que en el principio se separó de las aguas para llamarse tierra, no quede en su totalidad desértica. Ya que esta separación dada en el principio a pasos agigantados está conduciendo a tantas muertes de sed, tanto de los seres vivos como de la madre tierra, por falta del suministro y presencia del agua en muchos lugares. Entonces, retrocedo un poco en la historia. Siendo las 3 de la tarde, un 23 de junio, un ocioso se divertía como todos los días, al caer la tarde, con su caña a la orilla del río Chico, precisamente en el Caño, un lugar certero para su cometido. Esta tarde soleada como nunca, siente en su corazón el latido de otro ser. Y era cierto. En ese momento nacía un hijo suyo, más o menos a unos 100 metros de su lugar de pesca. Tranquilo, con la pasividad que lo caracterizaba, dejó las aguas y se dirigió a su humilde morada. Allí encontró que un nuevo ser, alguien de su sangre, emprendía el comienzo de una nueva historia. Pasaron los días y este ser comenzó a vislumbrar que en la vida no se es feliz en medio de la soledad. Aprendió que Dios era el creador y que él era una criatura, que no era un ente aparte, sino que hacía parte de un todo, la humanidad, que no podía subsistir solo, que para ello necesitaba de la naturaleza. Además, que era necesario confrontarse consigo mismo y luchar contra sus apetencias y sus recelos. Un día cualquiera, decidió seguir a su padre en el recorrido personal de todas las tardes. Paradójicamente, él se instaló en el remolino, cerca del cual hacían guardia unos inmensos pinos. Este hombre era paciente, su hijo lo sabía, así que éste decidió jugar en la pinera mientras su padre pescaba. Cada que éste sacaba una trucha, el hijo bajaba de la pinera, lo cogía, le quitaba el anzuelo, sonreía con su padre y posteriormente volvía a su sitio de juego. Fue así como al pasar el tiempo descubrió que era importante para su padre y que entre cosas y acciones sencillas se puede coser el aprendizaje. Cierto día, vencido por el sueño, recostó su cabeza y sin pensar emprendió un viaje inolvidable. En el sueño, una palomita mensajera le invitó a darse un recorrido fascinante. Esta le dijo: vamos a las altas cordilleras, volemos con el viento, viajemos por las nubes, tomemos aire fresco, descansemos en el infinito. Este viaje largo, como cada viaje que realizamos, fue acompañado por un sinfín de preguntas y respuestas. Las que se recordaron y están escritas son estas. ¿Cómo te llamas? Soy el águila mensajera. ¿Qué buena nueva me traes? Serás Heraclitico. ¿Y cómo puede ser eso? No te preocupes, ten confianza, en el recorrido lo comprenderás. Y viajaron y al final se posaron en la cima de una cascada. Era un patriarcal roble, donde yacía el nido del aguilucho. Este comenzó a tomar ramillas en su pico y a tirarlas por el agua, las cuales formaron la siguiente consigna: el hombre aprende desde la cuna hasta la tumba. Luego añadió: recuerda tu cuna y la cuna de tu padre el día de tu nacimiento, el río. Pasó largo tiempo y Heraclitico quería compartir el medio de su entretención con sus amigos. Fue así como, haciendo tema de sus diálogos diarios, las lluvias, las crecientes del río Chico en las cuales se divertían pantaneando, las pescas sin mayor trabajo,
Sus trabajos domésticos eran cargar leña con su hermano, pero en cada viaje no la perdonaba, pues pasaban por quebradas pescando a mano. Aprendiendo a vivir en un mundo global, lanzaba barcos en el río y los seguía hasta que se perdieran en el horizonte, comprendiendo más tarde la caducidad de todo lo que nos rodea. Este análisis lo dedujo al estar montado en la torre del templo y al visorar el río exclamar: todo pasa. Es menester recordar que siempre ha existido una mano invisible detrás de este mapa hidrográfico, pues como dice Fulton Sheen, si hay una red es porque hubo pescadores, si hay una caña es porque hubo un manipulador, y así como un buen pescador, por la experiencia adquiere pericia, sabe dónde lanza, a qué horas y con qué carnada, también trascendiendo a un ámbito teológico, el que pesca la Sagrada Escritura lanza su mirada donde sabe que puede recoger frutos, como el que lanza en una corriente y pesca, es el que capta rápidamente el mensaje. El que lanza en un remolino es el que ahonda en la contemplación de la palabra. Y el que pesca en el charco sereno es el que desde su interior se deja cautivar y acepta si hubo buena pesca o no. Y el que pesca en aguas limpias, que sólo pesca el reflejo de su sombra y hace esconder los peces, también esconde sus falencias, sus problemas y a la vez se denomina a sí mismo muy bueno, lo cual conlleva a un narcisismo espiritual. El agua, objetivamente, es un bien natural común, vital e insustituible. Sucede que vivimos en una época histórica en la que el modo de producción dominante, hoy globalizado, transforma en mercancía literalmente todo, hasta las cosas más sagradas y vitales. Los derechos humanos inalienables son rebajados a necesidades humanas. Para satisfacerlas, hay que obedecer a las leyes de la oferta y la demanda propias del mercado. Solo tiene derechos quien pueda pagar y sea consumidor, y no quien es persona, independientemente de su condición económico-social. Es una traición a los ideales de la modernidad. El agua ya no es un derecho inalienable, sino una simple necesidad humana. Ahora ha comenzado una guerra encarnizada por el control del acceso al agua potable. Quien lo controle tendrá poder de vida o muerte sobre millones y millones de personas. ¿Cómo enfrentar las hidromafias y evitar las guerras por agua? En primer lugar, demoliendo la comprensión materialista que subyace a la lógica de las privatizaciones del agua. Esta, al considerar todo mercancía, destruye cualquier sentimiento ético, ecológico y espiritual ligado directamente al agua. En segundo lugar, rescatando el sentido originario del agua como matriz de todas las formas de vida sobre la tierra. El agua, igual que la vida, jamás debe ser convertida en mercancía. En tercer lugar, creando, como muchos ya están proponiendo, la conciencia de que hay que hacer un necesario pacto mundial sobre el tema del agua, ya que todo el mundo la necesita para vivir. Finalmente, en nombre de esta conciencia planetaria, no hay que conceder ningún derecho a privatizar el agua. Ella debe ser excluida de las negociaciones comerciales a nivel mundial. El agua es un don que la naturaleza ofreció a la vida y a cada uno de nosotros. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Por ser todo esto, el agua constituye una de las metáforas más significativas de lo divino que está en nosotros y en el universo, y de la sacralidad de toda la vida. ¿Cómo cuidarla y no luchar por ella? Cuando salgas de un lugar, no dejes nada, pero tampoco te lo lleves todo.
Jorge Luis Borges.